¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos ahora con las crónicas Gen X. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la música de los 80, pero no nada más de la música, sino todas las historias, las anécdotas y todo el aspecto social, político y todo ello que tuvo esta época. Bueno, para nosotros bastante representativa, somos bastante Gen X, por así decirlo, y tenemos aquí a nuestros invitados que ya obviamente estamos acostumbrados a la calidad de sus historias, de sus narrativas, que en este caso es Carlos Meraz, ¿no? José Luis Guzmán y Isaías González, ¿no? El negro, el famoso negro. Y bueno, estamos en esa parte, es la música en inglés. Y vamos a tener una segunda parte con la música en español. Ambas igual de divertidas, ambas igual llenas de historias. Vamos con la primera parte. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor, un placer estar aquí nuevamente en esta serie de podcast, de video podcast que su buen amigo Arturo está organizando y produciendo con el propósito de lograr acercar a la gente, y a todos los que lo ven, un poco más a la década de los 80s, 90s, cuando a nosotros nos tocó estar, digamos, en pleno uso de nuestras facultades mentales. Pero bueno, los 80 musicalmente hablando, es quizás una de las décadas más importantes en la historia de la humanidad. Los 80 vieron surgir desde el video hasta el disco compacto, vieron surgir desde las últimas grandes estrellas del pop hasta el inicio de la decadencia precisamente y el final de la música pop como la conocemos. Y vimos también desde el inicio, que fue la muerte de las leyendas de los 60, John Lennon, hasta el surgimiento de un nuevo género. Carlos Meraz se la sabe de todas que les digo, mi buen amigo Isaías el negro también. Vamos a empezar por la derecha. ¿Tú qué crees, mi querido Carlos? ¿Qué es lo que hace más importante en materia de música en inglés? Vamos a empezar en inglés. A la década de los 80. ¿Cómo la defines? Mira, la década de los 80, creo que al igual que en la emisión anterior que era de cine, yo también la voy a definir de la misma manera con la música, porque es un reflejo. Tanto el cine como la música es un reflejo de toda esta generación, y sí, era totalmente naif, ¿no? Y creo que sucedieron algunas cosas, ¿sí? Yo creo que, aunque es al final del año 80 cuando matan a John Lennon, pero va a marcar no solamente la década, sino el destino de la música y la interacción de las estrellas de rock con sus fans de ahí en adelante. Viene eso, viene también, obviamente, un parteaguas que al año siguiente, que es con MTV, ¿no? El lanzamiento de este canal de 365 días con las 24 horas de pura música para los ojos, ¿no? Y toda una industria surge del video. Viene también Live Aid, uno que es el concierto simultáneo para la hambruna en Etiopía, tanto en Filadelfia como en el estadio de Wembley en Londres. Vienen los sintetizadores, el esplendor, yo creo que es el esplendor, la explotación de los sintetizadores. Tú lo veías en cualquier concierto, en cualquier video, los Roland, los Korg, los Yamaha, todos esos. Y al final de los 80, esto no lo describe, pero sí pasa, no describe a la década, pero sí pasa. Más bien ella pasaría en el esplendor de los 90. Son los Unplugged, que aunque abarcan ya todo su esplendor en los 90, empezaron en el 89. Y mucha gente dice que empezaron con un grupo que también vamos a hablar de él, que fue Bon Jovi. Hicieron una presentación en los MTV Video Music Awards del 89, y ahí tocaron un par de canciones con guitarras electroacústicas de 6, 12 cuerdas, y a la gente le encantó. Qué manera de hacer cosas sin gran parafernalia, porque empiezan también los conciertos con parafernalia, ¿no? Sobre todo iniciado por Pink Floyd en los años 70 con The Wall, pero los Rolling Stones, YouTube, empiezan la parafernalia, en que más se vea más, y aquí regresar a la esencia de la música con los Unplugged, explotados por MTV, primero con un grupo que fue como un piloto, que era de XTC, los Quiz, y luego ya se suelta, ¿no? Hasta que viene, yo creo que es el primer gran Unplugged, ya en la década siguiente, que es el teatro
y después vendrían muchos más, y latinos también, por cierto. Creo que eso es así, muy a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, ahorita iremos quizá con algunas especificaciones, lo que pasa musicalmente en los años 80 y también las corrientes musicales, todo lo que se escuchaba y hasta la fecha se sigue escuchando, a lo mejor ya como vintage, algo retro, o incluso algo que suena actual, aunque salió hace, ya, ¿qué son? Del siglo pasado, al menos, ya hasta 40 años, ¿no? 40. Si piensas que acaba de cumplir 40 años el concierto de Live Aid, Así es. 40 años en el 85, dices, Lo vimos en la televisión. Segmentado, no completo, pero eso era padre porque te das cuenta cómo interactuábamos. Ahora todo es teléfono, el móvil es como tu amigo, ¿no? Alguien, no me mates, no me quites el móvil, no me mates, ¿no? El ojo del móvil no, pégame, pero el móvil no lo toques, ¿no? O sea, antes no existía eso, veíamos la tele un rato, jugábamos, así. Tenemos otra dinámica, otra estructura de vida no apegada al teléfono, como en este momento la estamos viviendo, incluso nosotros mismos. Sí, claro. Para ti, mi estimado Isaías, ¿qué es lo más importante que destacarías tú de la década de los 80? Que los 80 es una década que, como lo platicábamos hace rato, empieza un declive de dos características. El Star System, la industria, junto con otra cúspide que tiene que ver con los avances tecnológicos. Aparece el CD y modifica el avance de la tecnología, la producción musical. Entonces, la producción musical que requería grandes estudios para albergar orquestas completas, ahora cambian por estudios mucho más pequeños, acogedores, y empieza la fórmula esta de los grupos que entonces montan un estudio en una playa, en una isla, y entonces van a producir para desconectarse de la realidad, para estar en... Entonces, empieza a haber una modificación también en la industria de los conciertos, porque la sonorización, esta parafernalia empieza a ser mucho más compleja. Por ejemplo, las luces ya son cientos, ¿no?, de luces, plantas eléctricas instaladas, sonidos mucho más completos que en los 70s, ¿no? Y empezamos a ver entonces estos conciertos masivos, de estadios, donde miles de personas pueden disfrutar de un espectáculo. Pero poco a poco, junto con el avance de la década, va sufriendo una crisis, ¿no? Una crisis que, pues vamos a ser sinceros, la industria acaba un poco con el talento. Sí, claro. Porque, pinches disqueras, ¿no? Lo exprimen. Hasta ese caso. Claro, y hay casos gravísimos de grupos que verdaderamente los torturan, o de artistas que los secuestran sus derechos, la propiedad de sus canciones. Sí. Entonces vive una crisis terrible probablemente el público no lo percibía porque lo que alcanza a ver es el glamour de estos artistas, ¿no? Está, por supuesto, Michael Jackson con esta producción increíble que tiene, pero no alcanzas a ver cómo la industria se queda con los derechos de las canciones, de las letras, de la distribución, y van comiéndose poco a poco el talento artístico. Acuérdate que Prince, que también es un personaje de los 80, luego se ponía aquí slave, así esclavo, porque era un esclavo de la industria, porque a lo mejor no tenían los derechos de sus canciones, no de todas, ¿no? Que siempre es vital. Ahorita ya en estos tiempos ha avanzado no solamente la música, sino también la cuestión de los managers y de los derechos de autor. Se puede hasta especializar en derechos de autor, y ya es otro cantar, ¿no? Ya estás más asesorado y todo eso. Pero en aquel momento, John Fogerty, ¿cuánto tiempo tardó en recuperar los derechos de sus canciones que se las quitó un manager, ¿no? Porque firmabas contrato leonino, ¿no? Sí. Y tú hacías la música y otro era el que cobraba. No, vamos, el mismo Billy Joel, otro personaje de los 80, le quitaron los derechos de sus primeros discos y tuvo que empezar casi de cero, y fue cuando se hizo popular, pero luego lo engañó su manager. ¿Cómo le han engañado todos, cabrón? El grupo de la canción de Peter Sweet Symphony, había una parte que estaba una parte de una canción de los Rolling Stones, un sampleo, y el que lo demandan y no cobró nada, ni una libra, bueno, nada cobró, hasta hace poquito que los Rolling Stones ya se quedaron con esa canción, los derechos, porque en la demanda fue con el manager, Alan Klein.
No los Rolling Stones con The Verve, porque sería feo que entre músicos se hace. Eran con los managers, la gente que está atrás. Pero bueno, fíjate que para mí los 80, sí, como les comentaba hace un ratito antes de que entráramos a grabar, sí es como la última década donde la música es como la conocimos. Es decir, llega un momento en el cual incluso la música quiere cambiar el mundo. Para mí eso fue Live Aid. Sí. Fue un momento en el cual el rock puso en la agenda hechos políticos, cosa que no ocurría desde el concierto para Bangladesh de Harrison en el 71. Estaba en su pico más alto, pero lentamente después del 85 inicia un declive cuya reacción más brutal y hasta, digamos, visceral fue el grunge, donde vomitaban la música de los 80, donde Cobain ya en los 90 despreciaba profundamente a Bon Jovi, donde Bon Jovi era sinónimo de industria, de artista vendido, donde Michael Jackson también se le caen los bonos. De hecho, a mí se me hizo muy sintomático que cuando lanzan el Nevermind, tira de las listas del número 1 al Bad de Michael Jackson. Sí, y ese fue el final, casi sintomático. Y entonces, para mí los 80 es una figura, una década de muchos claroscuros. Por un lado hay grandes cosas, grandes eventos, grandes adelantos, pero también fue una década muy vacía, creo yo. Yo te voy a decir una cosa, y la vez pasada, con eso empezamos el anterior podcast del cine ochentero. Viene a colación ahora. En los años 90, que sí fue este rompimiento de una década con otra y una generación con otra, y hay una generación intermedia que fue la de nosotros también, no había mayor insulto que te dijeran en los 90 que te dijeran ochentero. O sea, te podían mentar a la madre, era ya de cualquiera de tus defectos, pero si te decían ochentero eras como si estuvieras out, desfasado de mundo. Ochentero era peyorativo, y hoy ochentero es wow, ¿no? Porque realmente en los 80 sí pasaron muchas cosas musicalmente terribles, pero también muchas cosas que perduran, o sea, muchas cosas que sí permanecen, son de las que vamos a hablar, y no son cosas, son artistas, son canciones, perdón por utilizar el término cosas, es lo último que son, mucho más allá de una moda, cosas que pues los chavos de ahora lo descubren como si yo estuviera descubriendo en este momento a Vivaldi, ¿no? Es que, no, oye, ya, usamos porque son 40 años. Pero además, el mundo absolutamente diferente. Sí, completamente diferente. Hay donde yo trabajo nos entregan un informe de chicos que ingresan y entonces vienen como una especie de balazos, donde dicen, este chico nunca ha leído una noticia en un periódico. Este muchacho no sabe. Así un día vio una anécdota muy bonita que le puso un disco a su hijo y que le dijo, va a ser contacto físico. La aguja con el disco. Ay, caray. Pues mundo completamente diferente. ¿A poco los teléfonos tenían cables? No, yo te voy a decir una cosa, que es una frase que yo he acuñado, pero no está registrada, la pueden perfilar y plagiar cualquiera. En este momento nuestra generación habla con las nuevas generaciones y hablamos de los Beatles, de Elvis, Chuck Berry, artistas de esa índole, de popular, ¿no? De la música popular. Y siempre te dicen las nuevas generaciones, es que no es de mi época. Es que no es de mi época. Elvis, es que no es de mi época. O sea, esta generación que son los adanistas, que es el mundo empezó a moverse y a surgir y a explotar intelectual, científica y musicalmente a raíz del nacimiento de ellos, por eso el término adanistas, que lo que antes pasó, para ellos no importa y no existió. Entonces cuando me dicen, es que no es de mi época, digo, es que el conocimiento no tiene edad, claro. La ignorancia sí, la tuya. ¿Sí? Porque yo les digo que no hay nadie, porque es verdad, no hay nadie sobre la faz de la tierra de la época de Beethoven. Sin embargo, Beethoven se sigue escuchando. Claro. No hay nadie sobre la faz de la tierra de la época de Cervantes, y Cervantes se sigue leyendo. Entonces no es argumento la temporalidad o una cuestión cronológica para esos abismos. Pero esa frescura rebelde del rock también se perdió en los 80s. ¿Tú dirías que no? ¿Por qué? Porque dejó de ser atrevido. Yo lo que creo es que sí se extinguió esa parte, incluso la faceta más rebelde de los 80, más
contracultural, si quieres llamarlo. Sí. Más Pues sí, irreverente del establishment. También se acabó en los 80. Yo estoy de acuerdo que se acabó en los 80 y te voy a decir porque en algún momento entrevisté a alguien que aquí conocemos todos y algunos hemos interactuado con él en mayor o menor medida, que es Luis Gerardo Salas, que si nos estás viendo, un saludo. Bueno, al menos de mi parte, ¿eh? No, de mi parte. Bueno, entonces, soy siempre sarcástico. Él decía que en algún momento yo lo entrevisté a principios de los 90 y él decía algo que era con lo que yo hasta lo noté visionario. Ojalá hubiera sido visionario en los números de la lotería y todo eso, ¿no? Pero bueno, en este aspecto lo fue. Y él decía, es que ahorita Rock 101, el principal reto de Rock, era el comentario del reto de Rock 101, el principal reto es buscar llegar a ese público que ahorita es tan ecléctico porque igual escucha a Nirvana que a Cristian Castro. Y es lo que estamos viviendo ahora, o sea, porque en los 80s eran tribus, ¿no? Los rockers, los metaleros, los genios, Los arrantillanos. Espérame, que ahorita voy a defenderme. Oye, pero vas a ver la lista de los festivales que se realizan ahora para darte cuenta que hay género tumbado al lado de un rockero y luego Belinda. Ni los Rolling Stones se salvaron. Este hombre mexicano, Karim León, le abrió un concierto en un lugar de Estados Unidos a los Rolling Stones. O sea, era algo surrealista. A nosotros es surrealista. Sí, ¿no? no, Tú te traes a la lengua de los Stones y yo que traigo aquí a su santidad, ¿no? Aquí. Aquí está su sentido. Como decía el dicho, hay que dejar un mundo mejor para que fecha. Claro, ellos sí. Hay que dejar un mundo mejor. Ese es el canal mejor conservado de toda la historia. Con los guitarrazos que dan, ¿verdad? Pero fíjate, los 80, a mí lo que me gusta mucho es que ya no les tocó, como dijimos en la plática anterior, los 80 ya no les tocó una revolución. Ya no hubo una revolución, ya fue todo completamente adocenado, como había sido en los 70s y en los 60s. Pero arrancan, podemos decir con la muerte de Lennon, podríamos decir con el lanzamiento del The Wall de Pink Floyd, el London Calling de The Clash, o el advenimiento del New Age. También. Que fue del New Age, del New Wave, del New Age. Sí, Del New Wave. En California. Sí. Que a la fecha hay muchísimas bandas que intentan retomar el sonido del New Wave de los 80 de principios. Ajá. Y muchas bandas que quieren sonar, aunque no lo confiesan, e incluso como Duran Duran, que es de los más peluciados de la historia. Sí, sí, Duran Duran está súper olvidado, pero es una gran banda de los 80 y que fue olvidadísima, mano. Yo es a donde quisiera también llevar la conversación. La música fue evolucionando y evolucionó muy rápido. De hecho, alcanzó una cima muy alta en los 85. En esta, porque antes de empezar la grabación platicábamos de que se realizan los primeros conciertos en México. Sí, claro. Yo recuerdo el primer concierto de Duran Duran, increíble, en el Palacio de los Rebotes. Increíble. Ya fue en los 90, ¿eh? Ya fue en los 90. Ya fue en 90 Duran Duran. Sí, ya vino los 90. Que venían con, no venían lo mejor de Duran Duran, estuvo, pero chafeó el sonido. Era el Warren Cucurulo. El de la No, casa. pero Ay, es que no. Artista porno. Chafeaba el sonido. ¿Tú has llegado a estar en escenario en el Palacio de los Rebotes? ¿Vestido? No. ¿O cómo? O sea, sobre el escenario. O sea, es que sabes que el nivel de resonancia Sí, es sí. impactante, Sí. pero es un monstruo. Sí, aparte se para hacer los rebotes, pero ahí es muy variable, porque cuenta, yo fui a ver a YouTube a Lachtung Baby, al True TV, Lachtung Baby es el disco, True TV es el concierto, y la verdad, se oía bien. Ahora, seguramente había otros lugares donde sí le llegaba un poco el rebote, creo que con Metallica también, cuando te dan esto del Snake Pit, también se oía bien. O sea, se ha escuchado bien. El Parascope mucho depende del... Es que es el de quien está el enfriado lugar, el sonido. sí. Ahí. pero No sabe, negro. vamos a cambiar entonces. Oye, yo también tengo una lista. A ver, vamos a escuchar al señor Listas. De la lista. Pues ahora quiero decir que en los 80s, rápidamente, el último concierto, como les dije la otra vez también, que es de los datos inútiles que siempre quiero presumir. El último concierto en México fue en 1969, en la Alameda, Batis, que recién se murió. Sí. Fue la última vez que hubo un toquín aquí en México, hasta el 81, ni siquiera en México. En Puebla vino Queen.
Sí. Yo tenía 16 años, me escapé de mi casa, mi mamá ya nunca más me abrió, a los 16 años, y para mí ese fue el inicio también de los 80, cuando sale el Under Pressure, que fue el dueto de Queen con David Bowie. Sí. Pudo haber sido también para mí el origen, el inicio de la década de los 80, porque después de eso, la música despegó brutalmente. Pero tú traes tu lista. Sí, aquí la tengo escrita. Échale. Los lentes, querido Un Carlos. kilo de huevos. No, esa no trae lista. Esa trae lista, ¿verdad? Los lentes. Es en inglés, de los 80. ¡Ay, venga! Vamos del 1 al 10 y tengo unas menciones honoríficas. Pero Porque es del- muy difícil hacer. ¿Del mejor al peor Sí. o cómo están No, rankeados? es que no es el peor. Es que todos son buenos. La verdad, Ajá. escoger es muy difícil. Del que más te gusta al que menos te gusta, podría decirse. No, bueno, sí, yo creo que el más importante. Va. O a lo mejor para la década, no tanto para mí. Venga, Puede ser. venga. Vamos a ver de que sí, que es de caprichito y yo sí los metí a fuerza. Venga. El primero es Thriller de Michael Jackson. Sí, te voy a decir porque a lo mejor no es precisamente la canción, pero aderezado con el video y le da el título al disco, creo que es un antes y un después. Creo que Thriller sí es un antes y un después en la música. Que tengo uno del mismo año y de la misma época. El Synchronicity de The Police. Es que también viene. Pero... Perdona. Si se quieren... Perdón, en defensa de Thriller, es que la producción de Quincy Jones es el brinco de estos niños girando, Ajá, ¿no? sí. Los Jackson, The Jackson 5. y ya ha puesto un proyecto mucho más grande. O sea, es una cosa demasiado ambiciosa. Bueno, la producción de Thriller es extraordinaria. Sí, güey. Al mismo tiempo, Quincy Jones sacó un disco olvidadísimo ahorita. Ujú. Se llama The Dude, Ujú, sí, sí. que es brillantísimo. Brillantísimo, ¿no? claro. Un gran disco que no sé cómo permanece olvidado. Su sencillo más popular fue una cosa que se llamó Ay No Corrida, que si la encuentran, busquen, es buenísima la rola. A mí me gusta más el Thriller. Michael Jackson me parece olvidabilísimo, pero es algo muy personal, porque era un pederasta. Pero la producción del Thriller, pocos discos en la historia se Sí, comparan. claro. Y desde mi perspectiva, es un brinco en la producción, porque la producción antes era, la producción musical, se piensa mucho en canales multitrack, en cómo vamos a la orquesta, cómo suena. Y ese concepto que sí Michael Jackson se lleva de que ¿Quieres una película? Soy de miedo, qué chingada. la voz de fulano. O sea, ya está Ya pensando. te volviste miedo, güey. Y claro, con la gran batuta de Quincy. Sí, bueno. Vale, el Bueno, número después del sarcasmo hacia el venga, dos, Take On Me, de Ajá. Estoy con- la canción. La canción. Son puras canciones. Porque el disco, ¿cómo se llamó? Hunting Hunting High and Low. Exacto. Que no tenía mucho más. Muy además, acuérdate que esa canción primero la sacaron en un más lenta Ajá, y sí. luego ya la hicieron como lo escuchamos en la actualidad y luego ya le metieron el video, entonces y el video fue lo que detonó todo, pero la hicieron más rápida, era más lenta, Bueno, no pasó sí, nada. vamos a colocar en esta lista el atenuante o la característica de que la referencia son los videos. Los videos. Pueden ser también, O sea, sí, pero no todos, ¿eh? Ahora, es de las canciones que reconoces a los que llevan lo que, Suena, que sí. lleva a un acorde de plata. A una sigla. En 2 segundos ya sabes Sí. qué rola es. Ya es a lo que voy. Todas estas canciones, y con esto voy a presentar la tercera. La tercera no suena a los 80, no huele a los 80, apesta a los 80. ¿Sí? Que creo que era la idea de esto. Es I Ran, de A Block of Flowers. Ajá, es muy bueno. O sea, y ahí están los sintetizadores, más allá de los peinados así extravagantes del cantante de Mike Scott. Era un sonido espectacular y además muy futurista. Y este grupo, A Flock of Seagulls, es quizá el segundo grupo más importante de Liverpool, después de la obviedad. Y además el más feo. Eran muy feitos, pobre Sí, bueno, no eran agraciados físicamente, por supuesto, pero sí eran muy buenos. ¿Y has escuchado una versión que se acabaron hace relativamente poco, un par de años? Con la Orquesta Filarmónica de Praga. Sí. Tienen unas versiones Sí, excepcionales de esas clásicas. Sí. Pero Se en- pueden ver en YouTube en los videos. Ujú. Maravillosa, se la recomiendo mucho. Bueno, el 4 también es alguien que marcó la década de los 80, para bien o para mal,
es Like a Virgin de Madonna, ¿sí? Del disco homónimo, del 84. O sea, Un fenómeno social también. ¿sabes que para mucha gente, cuando parecía, porque también en la época también de las estrellas pop, que aparecen y desaparecen con sus 15 minutos guardianos de fama, y pensamos que Madonna podía hacer de esos, pero después de que actuó en los premios MTV como novia, y vio ese show, dijeron, no, esta no es algo efímero, esta va a durar muchos años. La prueba es que ahí está la señora, con sus variantes. Sí, claro. 5. Every Breath You Take, del Synchronicity, el quinto y último disco con el que cerraron su época magistralmente de Police, ¿no? Una de las grandes bandas de todos los De tiempos. las grandes De hecho, bandas. cruzan los 70 a los 80 y no tienen un disco malo. De los 5 que tú dices, Sí, no hay un disco, no hay un disco malo de The Police. No, Todos no hay un son disco malo. excepcionales. Para mí, son las bandas más completas de la historia. Sí. Quizás no al nivel de los Beatles, pero la neta sí muy cerca. Bueno, además los tres músicos, Es que esa es la fabulosos. característica con Police. Los tres son increíblemente buenos. Va a estar ahora en México Sí. no, el baterista. Copland. Stuart Copeland. Va a estar en la sala de Zahualcóyotl, Sí, en sí, la sí, UNAM, sí. en esta facultad. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Creo que en septiembre, octubre, ¿no? Pues, gran Va a estar percusionista. no, es espectacular. No. También les recomiendo, por ejemplo, de él. Es que los diálogos creativos, yo entre ellos, uno se llama Clark Kent. Sí, claro. Clark Kent, te digo lo que se llama Clark Kent. Y sacó el soundtrack de una película que se llama Rumblefish, de sí, Francis de Ford Coppola, donde venía el sencillo Don't Box Me In. Bueno, es un prodigio de la percusión. También se los recomiendo mucho. Bueno, Y sí, el diálogo que tenían entre ellos como artistas. y la pugna. Es que aguantar a Sting dicen que sí era medio pesado. Yo una vez entrevisté a Sting. ¿Ah, sí? Eso lo contaré en otro ¿Y momento. qué tal? ¿Bien? Bien. Sí, es buena onda. Mira, Dice que es inmamable. Yo lo entrevisté, él estaba haciendo el remix de Desert Rose en algún estudio de Chicago, de 2002. Nueva York. No, más para 2000. los 90, pues los 90. Los 90. Desert Rose. Entonces yo lo estaba entrevistando y fuimos un contingente de medios y yo le pregunté, yo la entrevista cuando la escribí era un interrogatorio a un ex policía, entonces todo empezaba con un MP y eran preguntas así como si lo estuviéramos fichando a él, ¿no? Entonces, en una parte, yo le preguntaba si, no me acuerdo cómo estaba redactado, pero era que si The Police en un momento iba a regresar, ¿no? Porque siempre era la pregunta obligada, ¿no? Si iba a regresar The Police. Y él me dijo que The Police era como aquel perrito disecado que tú tienes encima de la chimenea. Nunca va a cobrar vida. Claro, años después llegó un cheque con muchos ceros y el perro disecado milagrosamente cobró vida, ¿no? Y se reunieron ellos. Acaba la entrevista, me voy, bajamos todos y estamos esperando al último periodista que era venezolano y estaba su esposa arrellanada en un sillón con un bebé. Bajó Sting y cuando bajó Sting, ya a salirse del estudio y irse a la calle, en Nueva York, todo el mundo pues, con las miradas nos seguíamos, ¿no? Las mujeres lo veían así, se les antojaba, porque además es un tipo que practica el yoga y según él aguanta hasta 8, 10 o 12 horas de sexo continuo, ¿no? Según él. Tiene millones de dólares. Y es famoso, se mantiene muy bien, se mantiene físicamente muy bien. Entonces tiene todo, véalo como el hombre perfecto, y los hombres obviamente lo veíamos con envidia total, y todos veíamos a Sting, y Sting se va, y al final se detiene para regresarse, ir al sillón donde estaba la esposa del periodista venezolano, con el bebé, agarra el bebé, lo carga, dice que si lo puede agarrar, lo cargó, lo abrazó, lo besó, dijo si lo podía besar, lo besó. O sea, una mujer así como yo no soy bebé, ¿no? Entonces todo el mundo decía, o sea, en ese momento se echó en la bolsa a todos los periodistas. Decías, además, me gustan los niños. Pero bueno. Pero sí tenía su mollo, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo de Sting y dije, ay, mira qué perrito tan bonito. Bueno, el sexto. El sexto, venga. El sexto es With or Without You de YouTube. Sí. Con ese disco se acaba y se acaba el rock. ¿Vale? El Joshua Tree. Y se acaba el rock. Claro. El rock como lo Sí, conocemos claro. de rock americano, porque coquetearon, ya venían desde ¿cómo se llama el otro del anterior? Rattle and Home. Ya venían con el coqueteando No. con el... Sí, Rattle El and Home. Home es el siguiente. Antes el Joshua Tree es del 84, 85. Sí, después viene... Después viene el Home y ahí se acabó. Ahí se acabó. Pero con ese empezaron a coquetear con la música estadounidense.
With or Without You. El 7 es precisamente Hungry Like the Wolf de Duran Duran, de Disco del Río. A mí hay otras canciones que me gustan más de ellos, pero creo que por lo que implicó, por el video y por muchas cosas, es uno de sus sencillos más importantes. El octavo es Living on a Prayer de Bon Jovi, que aquí es donde viene el boom del hard rock y del metal, del glam. Pues yo lo llamaría el hair metal, más que incluso... Porque todos tenían una matota, sí, ¿no? Una como el buen Matas. Sí, una matota. Y obviamente Bon Jovi es como el padrino de toda una generación que incluye a Skid Row, Cinderella, Motley Crue, Poison, y se soltaron muchos, ¿no? La lista hasta es quizá, larga. Sí, hasta quizá el último de los más grandes, que podría ser quizá exitosos, me refiero a mainstream, en ambos lados del Atlántico, que podría ser Guns N' Roses, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, más o menos. Noveno. Venga. ¿A qué no le digas en México? México adoran a Guns N' Roses. Lo aman, no sé por qué. Pero Es una banda sobrevaloradísima, güey. Es como el América, güey. Como el Mago de Oz, güey. O sea, es el programa del Mago de Oz. Guns N' Roses. Y el pinche, ¿cómo se llama el vegetariano? ¿Cuál Morrissey. Morrissey. O sea, ¿por qué los quieren tanto? Si son nefastos. Es como la Sonora Dinamita, güey. Los quieren. Bueno, el noveno es Never Let Me Down Again, ¿no? Del disco de música para las masas, del 87. El décimo es Fascination Street de The Cure. Del 89, el 89, el octavo disco, que era con que YouTube se metió, pero fuerte en las listas. The Cure. The Cure, perdón. Ajá. Hay una mención honorífica, que es precisamente este grupo que tanto aman ustedes, que es Guns N' Roses, con Sweet Child of Mine, del Appetite for Destruction. O sea, uno quizá de los debuts más exitosos de Hay quien todos dice que es el disco más... Es el disco debut más exitoso de todos los tiempos. Creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. También las películas de la India María tienen mucha gente. O sea, por supuesto. una cosa no es otra con la otra. Bueno, hay otra mención. Cine variedades, continúen muchos más. Es Mariscala, Hay muchos más. Enola Gay. de lo que Exacto. Y otra mención honorífica a otra que a ti te gusta mucho, canción me refiero. Sí, claro. A mí me gustan grandes, bonitas, cabezoncitos. Es Don't You Forget About Me. De Superman. Sí, Gran banda irlandesa. La mencionamos en el anterior. Sí, coño. ¿no? Es The Breakfast Club. Esas son en inglés las que tengo. Ahora, tú trajiste tu lista. No, yo no hice esas cosas, pero sí podemos partir de esas cosas. Yo tengo buena memoria. Mira, podemos partir de que hay un fenómeno en la música frontillana, empezando en los 80s, que es el disco de Rubén Blades y Willy Colón Siembra, donde aparece Pedro Navaja, donde aparece Buscando Guayaba, y es el disco que más vende en la historia de la salsa. Pero la característica del disco es que estos tipos que estaban un poquito loquitos deciden hacer una investigación folclórica para recuperar las canciones tradicionales de Venezuela, de Colombia, de Brasil, y entonces cada una de las canciones está haciendo referencia a los países. María Leonza, que es una entidad de la selva venezolana, un vals peruano, una canción del mero Puerto Rico. Entonces resulta que es el primer disco que gusta en toda América Latina, porque le habla a ¿Cuándo aparece este disco de Siembra? Recuerdo la portada 78, 79, y son unos niños, ¿no? Como 3 niñitos haciendo 4 niñitos bajo un arco iris, y en la parte posterior de la edición gringa había una cosa que ellos llamaban el Fosila, que era el folclore de Ciudad Latina. Entonces ellos hacían ahí como su tesna, como diciendo, no se trata de que la salsa sea una cosa ahí de desmadrosa, huevonosa, sino que vamos a hablar del folclore de los pueblos. Ahí es cuando surge, digamos, la figura, que después hasta actor de Hollywood se hizo y apareció en los 80s en varias películas, Rubén Blades. Rubén Blades, claro que sí. Ahora, ¿se llama Rubén Blades de verdad? Sí, claro. Tengo esa duda enorme. No, sí. Parecía un juego de palabras de Blades, de navajas,
por la canción, Pero no, porque él era muy fan también de una canción de los 30 que se llama Mac the Knife. está inspirada, exactamente. Rubén Navajas, Mac the Knife, parecería. Sí, hasta fue político y cierto. Fue político, fue Sí, secretario se de turismo. postula, Aspiró, creo que no. se postula por un partido que se llama Papá y Godó y solo Ese no alcanza me como el acuerdo. 28%. El 28%. Y posteriormente lo invitan a ser el ministro de De turismo. Sí, y entonces él habla de lo importante que es, que si quieres que tu país, tienes que formar parte de un poco del trabajo administrativo. Entonces, empieza estas dos leyendas, cabrón. Willy Colón ya venía de ser el malo del Bronx, y junto con Héctor Lavoe, muy chico, cabrón, porque de 14 años, 15, ya tiene su grupo, y eran unos verdaderos rufianazos del Bronx. Pero, pues, claro, él estudió en Juilliard, y entonces es un gran talento, y ya para cuando tiene a Rubén Blades, lo presenta en un disco anterior a Siembra, pero después de Siembra vienen otros éxitos. Claro que es incómodo políticamente después lo que sucede, porque tienen que subirse al escenario con chalecos, porque son amenazados, y se disuelve ya esta unión. Cada uno, Rubén Blades acaba haciendo un grupo que se llama Seis del Solar, Sí, y Buscando América, y Es un gran disco impresionante. Y Willy Colón también hace éxitos como Fantasmas, increíbles, como Gitana. Entonces, proyectan la salsa a un nivel. Eso está pasando, pero en Venezuela también hay un boom por el dinero, por la explosión petrolera, y entonces aparece Oscar de León con un grupo que se llama La Dimensión Latina. Ah. Bigote que canta. Sí, bueno, pero además con lana para hacer las producciones. Entonces este cabrón es fenomenal. Y también desde Venezuela, pues en los 80s también explota, brinca. Y aprovechan para sacar a todos estos viejitos que no. Talentosísimos, pues que Tito Puente, que tocaba en Nueva York, Celia, que andaba también por allá, entonces los van como reincorporando. Pero los 80s, pues es una buena época para la salsa. Digamos que es cuando nace la salsa contemporánea, la música francesa. Es como de los 70s que están medio trabajándolo, pero los 80s es una gran proyección de la música. Y tocas un tema bien importante también que no vimos incluso en la lista de mi buen amigo Carlos, que a mediados de los 80 el rock se hace político, está bien bueno. Prueba el queso, Sí. es varón. No, en los 80 Sí, el rock se politiza igual que la música argentina. O sea, sí. no permanecen indiferentes ante la crisis en Nicaragua, la crisis en El Salvador, en los gobiernos de derecha de los Estados Unidos, encarnados básicamente por Ronald Reagan, el thatcherismo en la Gran Bretaña, que también tiene reacción en la música inglesa. O sea, el rock, por última vez, porque nunca más ha vuelto a ocurrir, y corríjame, estoy equivocado, se politizó de manera coincido con brutal, ¿eh? Había canciones donde denunciaban la violencia en Nicaragua, es que sabes que en El Salvador. llega a vacunar a la industria, porque nunca más los rockeros quieren volver a implicarse en un asunto político después de esta época. O sea, ya no quieren participar. Sting se desmarca, YouTube se acaba yendo prácticamente al pop. O sea, sí se desmarcan después de esta época donde se politizan. Yo una vez, por azares del destino, que no era propiamente del destino, sino de la agenda, me invitaron a la grabación de un concierto 2 noches en el Radio City Music Hall. Era un tributo tropical que le hacían a los Beatles. Un tributo tropical a los Beatles. Donde estaban Oscar de León, Celia Cruz, Tito Puente, entre otros artistas, de un sello que era como de uno de los zares de la música de Raúl Mercado. De Raúl Mercado. Y voy a Nueva York y voy al concierto, entrevisté a Celia Cruz, me dijeron que no le preguntaban nada de Cuba, pues te pregunté de Cuba, y se enojó. Y a todos ellos, luego nos llevaron a un antro en Nueva York que regenteaba Raúl Mercado. Y ahí me di cuenta presencialmente la gran importancia que tiene la música afroantillana, la salsa o el género de esta índole en Nueva York. O sea, yo puedo decir que en ningún otro lugar de Nueva York podías encontrar bailando a las mujeres más guapas de Manhattan que en estos lugares. Bailando de una manera espectacular, guapísima, ¿no? Y ahí te das cuenta también de que cómo este coqueteo de la salsa neoyorquina con el jazz.
Hay un coqueteo muy fuerte con que también lo ha tenido el rock y del cual han salido grandes obras, ¿no? Entonces hay como muchos puentes en la música, por eso luego es ridículo y creo que ya no existe esto de las tribus, ¿no? De los cumbiancheros, los rockeros, los tropicosos, los metaleros, que era como reducir tu mundo a algo, ¿no? A los clubes, ¿no? De así de estos cerrados, cuando existe todo el mundo, que creo que eso se abrió, esa fue una de las grandes ventajas de la década de los 90, en que todos nos volvimos eclécticos, creo que es la mejor manera de ser. Mira, recién fallece la semana anterior uno de los pianistas más grandes de la música argentina, que se llama Eddie Palmieri. Y Eddie Palmieri hace este traslado de la música clásica hacia la... No falleció. Murió. Se murió. Él es el responsable de trasladar, digamos, las frases, las estructuras, el pensamiento jazzístico hacia la música fantillana, y avanzó muchísimo. Además, es un incómodo de la industria, güey, porque él es el que puja porque incluyan a la música. ¿Qué puja? Como todos. Impulsa que no segreguen al Grammy latino. Sí. Oye, me cabrón, pues también incidimos en las cifras del Grammy. Entonces, incluyen las categorías en el Grammy oficial. Y además, pues, es todo él tenía un pensamiento anarquista, entonces no pagaba impuestos. Entonces, es como yo voy a ser anarquista también, eso. Y eso se trabaja yo también. Yo tengo que cambiar mi correo electrónico cada 3 meses porque me persiguen. Todos somos anarquistas. No, pero ya de lo que están mencionando es muy curioso porque estoy pensando que en este momento esa dinámica subversiva, esa dinámica antisistema, ya no existe, cabrón. Lo último que vimos fue en los 80. O sea, ahora los artistas, los realizadores, los creadores de música, de contenidos, llámenlos como quieran, están dóciles ante una industria, ante un sistema que les beneficia, que los ha hecho millonarios, y ya no ves ni las figuras que menciona Isaías, ni la acción que me dices tú, los músicos. Ya no pasa nada de eso. Los 80 fue el momento cumbre, digamos, de la música ecléctica, que se cruzaba, revolucionaria, con participación política, que le hablaba a la gente. Ahora no, ahora incluso yo lo he escuchado de chavos que hacen sus propias mezclas, y no en la construcción, sino en una consola, que ellos lo que quieren es conquistar el algoritmo. Lo demás les vale madre, que quieren el algoritmo. Ahora ya no les importa. En esta época todavía quiero pensar que en los 80 fuimos la última generación que fue testigo de cómo los músicos trabajaban para sus fans y querían ganárselos. Sí, no, porque mira, yo creo que el músico primero tiene que trabajar para sí mismo. Cualquier expresión artística tienes que trabajar para ti mismo más que para los fans. Siempre. Ahora, ¿qué diablos es el algoritmo? Trabajar para el algoritmo es como trabajar para los fans. Es para el éxito inmediato. Y eso, sí, puede ser música, pero no es arte. No es arte. O sea, quien trabaja con el algoritmo no es un artista, es un músico como hay muchos. Quien trabaja para el público, para darle gusto al público, no es un artista, es un músico como muchos. Igual, eso se traduce a los escritores, a los cineastas, a cualquier expresión artística. Yo tengo algunos amigos rockeros mexicanos que estaban, ya sabes, que de cajón agarraban el libro de David Byrne, de qué chingados es la música. Ajá. Y entonces ellos mismos nos decían, es que, ¿cómo le hago para que mi canción esté en los peceros? ¿Cómo le hago para que...? El gran quid a veces para ellos es cómo se populariza, ¿no? Claro. Entonces, Los Ángeles Azules hicieron eso, cabrón. O sea, popularizaron la pinche música sin algoritmo, sin... Entonces, yo creo que la música tiene muchas capas, cabrón, como para poder descifrarla en este tratado de la vida tiene muchas capas. Es como, porque hay unos que son más inteligentes, otros menos y otros nada. O sea, porque a veces lo traes o no lo traes. Sí, hay cosas que se cultivan, que se preparan, que se trabajan, que es en base a las repeticiones de todo. Todo son repeticiones. En el ejercicio son repeticiones, en la música son repeticiones.
En la escritura son repeticiones, todos son repeticiones, pero a veces traes algo y a veces no traes nada. Y aunque repitas, no sale nada. Pero mira, Es eso un me quiero secreto referir. y todo el mundo Vamos a- seríamos artistas, todos seríamos populares. Es que no hay ningún secreto. una luz cenital en el escenario que es como esto que podemos considerar como el foco de la industria, de la popularización. Pero yo pienso que el esfuerzo musical tiene muchos escenarios, güey, porque narraba el compositor del danzón número 4 que cuando lo estrena en la sala Nezahualcóyotl lo tiene que repetir 3 veces. Tanto Porque que era le gustó a la 4, gente. pues, no son No, pues tres veces. 3. Entonces es un gran éxito. Pero tal vez para nosotros no está en el escenario de que no la hizo. Entonces, yo pienso que esa es la propuesta de ahora mismo, en esta era de streaming, en esta era de plataforma, en esta era pienso que la gran magia de la música está sucediendo en muchos escenarios, y como ya no tenemos ese foco cenital, Pásale. como ya no tenemos ese foco cenital que era la televisión, el gran concierto, Las listas de éxito. la lista de La puerta y que se salte de un balcón a otro. No están interrumpiendo. Qué barbaridad, man. Me levanto y me voy. Entonces la música está sucediendo en muchos escenarios. ¿Tú crees que ya no es solo un escenario, como dice el negro? La música ocurre en muchos escenarios actualmente, a diferencia de lo que ocurrió en los 80s. Yo lo quiero contrapuntear con los 80s. No, yo creo que sí puede tener muchos escenarios la música, como creo que siempre pudo haber sido. A lo mejor antes no existían esos escenarios, porque fueron descubrimientos, ¿no? Revoluciones industriales también, ¿no? Fue una revolución industrial todo esto, Pero piénsalo en públicos, Carlos. en público. O sea, México es una gran torta que ambicionan, por ejemplo, los grupos españoles, güey, que no te armas una gira. ¿Torta o taco? Porque no te armas una gira de 10 fechas en España ni a madrazos, güey. Sí, pero también es una panacea eso. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Práctico. Venga, los Rolling Stones, para que los Rolling Stones sean un grupo internacional, la última gran leyenda de la música rock. Los Rolling Stones, para que los Rolling Stones vengan a Latinoamérica, no tienen que abrir fecha en México, tienen que abrir fecha en Brasil. Exacto. Entonces México no es, y yo amo profundamente mi país y todo, pero hay que hablar de la realidad. México no es el que a conquistar todo el mundo, no necesariamente. Hay mercados, a nivel de conciertos es más importante Brasil. El Rock in Rio, güey. Más importante, si Paul McCartney cierra conciertos en Brasil, viene a México. Si los Rolling Stones cierran conciertos en Brasil y en Argentina, vienen a México. Si no, Más no vienen. importante Brasil que Argentina. Es que Brasil, oye, aquí tú dime, ¿cuándo? Pues si vinieran los Rolling Stones gratis, hay un lugar que pueda reunir a 1,5 millones o 2 como Copacabana, con seguridad, tranquilidad y todo eso. El Zócalo. No creo No, que el llegue Zócalo al- no, no creo que al millón. Con clarita arrugada, ¿no? Yo tengo el dato de que sí hubo conciertos de 1 millón y lo hizo Rigo Tobar. Ah, sí, claro, en Monterrey. En Monterrey por una este, promoción de una estación de No le dé propina al mesero y ya está pagado. ¿Ya? con su presencia de cuadro, güey. Pero no se ve en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no hay un No, lugar Ciudad de para- México no hay. Para tener a un millón de güeyes, no. O sea, 1 millón de personas, de un día para otro sale, pero de concierto no. Entonces, vamos a ver. El mercado es Sudamérica, Brasil. Sí. Ahora, en español, ahí es otro cantar. A ver, vamos a Otro hablar cantar, entonces. ahí sí es México. Y vamos a entrar Por los supuesto. chitas en español. ¿Qué Pero pasó? es para el siguiente programa. Ahorita vamos a cerrar. Vamos a cerrar y lo hacemos en el Fíjense, siguiente. yo quiero cerrar, bueno, no sé si vamos a cerrar, no sé, nuestro productor. Ya cerramos cuando nos queda, amigo. Porque ¿no? si no, yo quiero decir algunos que se te olvidó. Prince. Para mí el artista más importante de los 80, junto con Springsteen. Incluso arriba de Michael Jackson y arriba de Madonna. Sí. Prince en el 85 fue en la cima de la creatividad de su majestad púrpura. Así es. Pero con conocimiento, además. O sea, Prince dominaba
Género, y técnica. regalaba canciones y tenía bandas que sonaban igual que él, como una cosa que se llama The Family, Ajá. que hasta tenía el mismo tono de voz, de que ya hasta dudo que haya sido otro güey, sino más bien creo que era Prince, que no estuvieron, por ejemplo, para cerrar también podemos platicar de USA for Africa y Band Aid. Ok, pero por ejemplo, él no estuvo en Live Aid. Porque Springsteen. tenía pique con Michael Jackson. Springsteen tampoco estuvo ni en Band Aid, Pero en USA for pero Africa. USA for Africa sí, pero no estuvo en Live Aid. No es como de- Y él acaba de sacar el disco, uno de los más exitosos de todos los tiempos, que fue el Born in the USA. Pero, a ver, pero Springsteen tiene una personalidad. Sí, claro, es el icono norteamericano. ¿Sabes cuál es mi canción favorita de Prince? Y es de los 90. Una que se llama, que es maravillosa porque esa versión es brutal. Era de él, se hizo famosa en otra voz de otra persona, pero la versión de él es mejor. One of Us. Qué brutal. ¿Crees? Es que iba a decir Nothing Compared No, to You. no, One of Us, que la hizo Sí, famosa muy esta bonita. niña Osborne, Joan Osborne. Es una canción sobre Dios, One of Us. Y viene en su disco cuando él iba a tener a su hijo que no nació, murió. Ah, Y es un disco brutal, que no me acuerdo cómo se llama. Él ya era The Artist en ese momento. One of Us es una canción sobre Dios maravillosa. Y creo que de las mejores canciones de Prince. sí, Tú estás hablando obviamente, de la época de los 80. A mí me gusta más el Prince de los 90. Por eso no lo puse. Pero ya es una cuestión personal. Pues, Como claro. todas las listas siempre van a sobrar y siempre van a faltar. Ninguna lista del mundo. ¿Ya es tenía completa. tacones o por qué era? No, la hice sin tacones, ¿no? Viva mis No, Prince. Yo pensé que yo. Ya ves que usaba sus botitas. bueno, también es que también los 80 Esa era Natal, cosa la esa Cotero, Polonia Polonia Cotero. Polonia Six. Qué Ya bárbara. ¿Sabes por qué eran Six, no? ¿Por qué? Porque eran 2, 4 y 6. También tiene otra banda antes que era Vanity Six, también siempre fue así lo mismo. Eran 2, 3 pares de. Ok. Ya fue un nombre. Bueno, Pero bueno, el tema, porque además Prince en esa época fue el único artista que ganó el Grammy, el Oscar Y él. ¿el Oscar por cuál? por Purple Rain. Claro. Muy pocos artistas tienen eso, ¿eh? Ellos, Muy pocos. ¿cómo le llaman? El Big One, ¿no? Tiene un nombre. Una cosa así, Cuando como que te llevas la triple corona, Ocho, una mamá así, también. tiene un nombre. y Por Streets of Philadelphia se llevó el Oscar. Muy pocos artistas. eso, Springsteen, por ejemplo, también lo tiene. También. Pero bueno, el tema es que la década empieza con todos estos grandes intérpretes, incluso mucho One Hit Wonder. Los 80s para mí, la década maravillosa del One Hit Wonder. Hay muchísimos. ¡Qué bueno! Mucho, Juan. Canción que recuerdas, canción que es One Hit Wonder. Más cuando pones en Universal, Es One Hit Wonder. 80s Weekend, en Universal Stereo. Puro One Hit Wonder. Así es. Y que cierra con el escándalo que acaba en buena medida con la credibilidad de la música. El escándalo Milli Vanilli. Sí, es en los cierto. en los 89. Y además, desacredita a los Grammy. Dinamita la credibilidad de los Grammys. Entonces el Grammy es para limpiarse el trasero, Sí, la neta. sí. Entonces, vamos, todo eso se vive en esa década. Es una década de muchos aspectos de cambios muy profundos. Muy profundo. ¿No? Yo quiero destacar nada más que nosotros como generación Claro. vivimos en el 85 el sismo, cabrón. Nos Y- quebró, o sea, quebró México para convertirlo en otra cosa. Nosotros éramos muy jóvenes y pues nos tocó verlo. No tanto, yo tenía 21 años. Bueno, es que tú siempre fuiste más Yo grande. siempre fui mayor. Todavía eres Más más. grande, siempre he sido más grande y mayor. Mira, hay una canción de Don Henley con Bruce Hornsby que yo creo que el título define los 80s. Yo creo que es The End of the Innocence. El final de la inocencia. Sí, sí. Porque en los 90 ya vendrá otro cantar, ¿no? Viene el desencanto, una era oscura. Me refiero a términos musicales de desencanto, de me siento solo, de las drogas sintéticas. Viene todo así, pero se ve reflejado en la música y es una gran época. Una de lo alternativo, del college, todo está bien. Sí, de hecho ya los 90 es la reacción a los 80, se cataloga, es cuando empieza la reacción y se desecha al Grammy, se desecha la politiquería, se desarma. O sea, vamos, considera que fue tan vacío, tan opaco, tan desencantado, todo lo que quisieron hacer en los 80, que los artistas en los 90 se van y se vuelven consumidores consuetudinarios de heroína. Y si revisan ustedes las generaciones,
se darán cuenta de que la generación que más devastada quedó fuera de los 90, que ya todos están muertos, güey, o sea, comenzando por Cobain, Scott Weiland. Y los que no están muertos ya fallecieron. Imagínate. Sí, espero También. todavía. Y en los 80 queda mucho vivo, como Madonna, que parece Madonna de Burbank, pero sigue viva. Es lo más cercano a parecer vivo. Sí. YouTube, siguen. YouTube, bueno, YouTube, sí. Unos están vivos y otros están modificados, ¿no? Pero están vivos. Oye, lo dices con una camisa de Kids. Sí, nada de feo. Pero bueno, pero este solito se desgastó con el tiempo. Cada arruga es una canción. Y bueno, en los 60 pues sigue vivo McCartney, pero ya Sí. por edad ya se empezaron a ir. Ya Macarena es una señora. Sí, sí, parece mi tía loca, güey. O sea, tú la ves parece viejita lesbiana, güey. Todos terminaron así. Tú ves a Robert Smith y dices, ¿qué onda con la señora que se acaba de levantar con tubo, no? No, güey, el de Aerosmith. Bon Jovi. Steven Tyler. Steven Tyler. Jovi. Bueno, Bon Jovi. Sí, no No, pero Bon Jovi se mantiene Parece bien. mi tía loca, güey. No, sí, Es una tía, es una tía. No, Robert Plant. Si es la señora que te encuentras en la fila de la leche, güey. ¿No? Sí, la noche, los de la con la supo, ¿no? Sí, güey. No. Que van en la madrugada. Sí. Ya, Robert Plant es una piltrafa. Sería aquel dios. También. Leonino de un de dios. Claro. Ahorita lo ves y sí. Señora, ¿qué hora es, cabrón? Qué triste esto. Pero bueno, Me voy hasta jugar de llorar. O sea. conclusiones rápidas tú. 3 minutos. Los 80 nos Música. marca, a nosotros nos marca la música, los 80 completamente, porque nos hace vivir un sueño chido donde nosotros sintonizábamos Rock 101, donde las cosas parecían cambiar, donde los conciertos empezaban emocionados. Yo creo que es una década que nos emociona. Ya después, Después nos conocimos. pero yo pensaría que es la década de la emoción. Hay una frase muy trillada que viene a colación. En ese momento no la conocíamos, no lo sabíamos, porque todo llega a destiempo, como decía la experiencia. Dice que la experiencia es un peine que te regala, eso lo decía Andrés Calamaro. Entonces se lo fusiló, lo parafraseó a Rigo Bonavena, un peleador que luchó con Mohamed Ali, perdió la vida en Las Vegas, argentino. La experiencia es un peine que te regala la vida cuando te quedas calvo. Y, o sea, cuando la tienes de experiencia, ¿para qué no? Entonces aquí yo creo que en los 80 es como cuando éramos felices y no lo sabíamos. Eso es. Éramos felices y no lo sabíamos. Pues hasta aquí llegamos hoy en este podcast, para que no sea más largo que un dolor de muelas o un mal matrimonio. Aquí le paramos. El que sigue, vamos a platicar, ya aprovechando la luz y las chelas y el queso. Este podcast es patrocinado por el queso Badón y el Badita. Grandes quesos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Cuídense mucho. Sintonicen el siguiente, que va a estar todavía más bueno porque estamos más pedos. Bye. Más pedo, Más pedos de Coca-Cola.